¿Qué tranza, raza? Espero que estén bien. Hoy creo pertinente hacer este video a una semana de correr el Hyrox del 8 de noviembre en la Ciudad de México. Creo que al igual que yo estamos muy emocionados todos de tomar este reto. Me encanta la idea de sabernos que todos somos primerizos en esto del Hyrox, que a pesar de que es un deporte que ya lleva un tiempecillo en moda, por así decirlo, es una aventura que al menos en el Bull todos estamos como experimentando por primera vez. Muchísimas gracias por haber confiado en mí y darme el privilegio de formar parte de su preparación para este Hyrox. Eso es realmente algo muy especial para mí. No saben cuánto, es algo que amo hacer y me encanta vivir este proceso con más personas de crecimiento, ¿no? De ver cómo yo mejoro y ver cómo las otras personas mejoran y ser pieza clave en esa transformación, en ese proceso, ser parte de, es algo que llevo con mucho orgullo, que llevo con mucho honor y que les agradezco muchísimo. Y bueno, dicho eso, este video es para abordar algunos tips que les quiero dar, algunas cosas a tener en mente, algunas cosas a tener en cuenta previa a la carrera de Hyrox de la semana que entra. Yo sé que es muy poco tiempo, pero no importa, aún podemos trabajar. Hay muchas cosas que ya las he platicado con ustedes en clase, sin embargo hay otras tantas que creo que no, y que quiero hacer este video para que todos ustedes puedan conocer estos puntos que les quiero compartir, sin importar si nos encontramos en el Bull o no. Quiero irme directo a la carnita, quiero irme directo a la salsa. Vamos a comenzar con los tips que les quiero dar sobre y específicamente la carrera. Yo con Suseli la semana pasada, como ustedes saben, corrimos un simulacro de Hyrox que se organizó aquí en el Ben Gurion en Pachuca. Fue algo realmente como muy improvisado, como que nos enteramos unos días antes, qué pedo, nos metemos. Yo personalmente no considero adecuado que hagas la prueba, especialmente de un Hyrox, porque no es nada más como que probar un WOD, es un workout que quizás si no tienes tanta experiencia como lo es nuestro equipo, hacerlo completo es una madriza de la cual no te podrías muy fácil recuperar. También al mismo tiempo confío en la programación, confío en la disciplina de todos ustedes y el trabajo que han puesto, y confío tanto en eso que sé que vamos a estar listos para eso. Pero al mismo tiempo pues me quería sacar la duda y dije, bueno, esto es una buena oportunidad para saber qué tal, ¿no? Porque yo, al igual que ustedes, voy regresando al CrossFit, nunca había corrido un Hyrox, tengo idea de cómo se prepara una persona para un Hyrox, y si recuerdan cuando empezamos todos nos estábamos muriendo con las secciones pequeñas de que 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos de trabajo, y ahora verlos a todos activos más de una hora con un buen desempeño, pues es algo que me hace sentir así como coach orgullosísimo, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a ver qué onda, vamos a echarnos la carrera, nos la aventamos, y la neta es que personalmente me sentí muy chido. Obviamente fue fatigante, estábamos bajo el sol, hacía plomo, pasadísimo de lanza, pero aún así no nos rajamos y le dimos al Hyrox. Y aquí les van algunos tips, algunas cosas que aprendí, que pude analizar y que ahora puedo darles feedback una vez que ya lo pensé, que lo mastiqué bastante bien. Y estos puntos son respecto a la carrera. Muy bien. Número 1, todos vamos en mixed, pero aunque vayas en individual, ten un plan previo a la carrera. De eso sirvió todo este entrenamiento de meses, para que conozcas tus timings, para que sepas cuáles son tus ritmos, para que sepas cómo te mueves bajo cierta fatiga, cómo te mueves a los 15, a los 20, a los 30, a la hora 10, a la hora y media. Por eso llegamos a hacer entrenamientos tan extensivos. Ya tenemos un conocimiento bastante parcial y general de nosotros mismos como atletas, y también de nuestros compañeros con los que vamos a estar corriendo en carrera. Entonces, a lo largo de estos meses ya debimos de haber generado un plan de, ¿sabes qué? Vamos a cambiar cada 300, cada 200, en el caso, por ejemplo, de los mix, o cada 500 y 500. Ustedes ya vieron y ya vimos diferentes formas de cuál es la manera más eficiente para tu equipo. Esa sinergia ya debería de estar ahorita bien cuajada. Entonces, yo lo que les recomiendo es hacer un plan. Vamos a correr. ¿Quién debe de llevar el paso cuando se está corriendo? Y algo muy importante que me estaba comentando la coach Sue esta semana es que ella consideraba y que había visto que el paso lo debería de llevar la persona más rápida, a la persona a la que se le da un poco mejor la carrera de la pareja, o a la que le cuesta menos. Y esto es por dos cosas bien interesantes. Una, porque esa persona puede regular mejor su paso que a la que le cuesta. Dos, puedes estar más al pendiente de cómo está respirando, cómo está reaccionando tu compañero, cómo se está desempeñando entre las transiciones y las demás estaciones de la carrera. Y esto es importantísimo porque entonces tú debes de saber, y a lo largo de estos meses ya lo debimos de haber entrenado, ya es algo que deberíamos estar, como les dije, en sinergia. Tú debes de ver qué tan rápido deben de ir, qué tan rápido debería de ir tu pareja, si se está recuperando, si no, si se está tronando, o si tú le tienes que salir al quite. Prácticamente hace falta poco hablar más que el cómo vas, cómo te sientes, llego, pero ya sabíamos los cambios. En las máquinas nosotros decidimos irnos 300 y 200, 300 y 200. A mí se me hace fácil, yo me desempeño bien, ella también se desempeña bien. Podemos mantener un buen pacing exigente en esa distancia y poder recuperarnos un poco. Ahora, en estrategias generales, yo les recomiendo que cuando se va llegando a la máquina o a la estación, los últimos 50, 100 metros bajes un poco tu velocidad. Trates de recuperarte, de regular tu BPM para poder llegar enseguida a lo que toca y no caminar, no pararte, apoyarte sobre las rodillas, respirar un poco, sino que tú te regules sobre la
carrera, algo que también hemos estado entrenando, y llegues directo al trabajo. Le das macizo hasta donde llegues, hasta donde te hayas puesto con tu pareja, y el cambio rápido. En las máquinas, por ejemplo, yo les recomiendo que la persona que va a cerrar los últimos 100 o 50 metros hagas lo mismo. Bajes un poco el ritmo, comiences a regularte, ya estás del otro lado, son tus últimos 100, y una vez que ya regulaste tu respiración, nos salimos de la máquina y comenzamos a trotar enseguida. Es muy importante que mantengas esa exigencia o ese pensamiento en tu cabeza de cómo debes de hacerlo, para que entonces regules cómo va a ser el paso y el cierre de tu máquina. A menos que sepas tú muy bien que puedes cerrar a full y bajar y correrle, dale, ve por ello y no hay problema. Pero si tú, como yo, tienes que estar midiendo tus niveles de energía, esa es la forma en la que te recomiendo hacerlo. En la siguiente estación es el sled push, y algo que nos preocupa a todos, especialmente algo que nos pasó a Suseli y a mí cuando fuimos a hacer un simulacro ahí en Ciudad de México. Trineo se atoraba demasiado con la alfombra y fue un infierno empujar esa cosa. Estuvimos como 5 minutos en esa estación. Considero que fue demasiado. A ella le costó horrores, lo puedo mover realmente muy poco, el resto lo hice yo, pero eso fue algo que me destrozó. O sea, me acabó física y me acabó mentalmente. Fue como, güey, esta mierda está perrísima. Me costó recuperarme en la carrera y me costó recuperarme para las siguientes estaciones. Aún así nos recuperamos un poco, y de los 5 minutos 6 que nos había sacado el equipo que estaba entrenando con nosotros, pudimos acercarnos a ellos como por 15 wall balls, pero fue difícil salir de ese borde. Sin embargo, aquí en el que hicimos en el Ben Gurion, la verdad es que fue muy fácil, costó un poco, el trineo estaba muy cómodo, resbalaba bastante bien y no hubo bastante problema. Lo mismo, ahí sí yo les recomendaría que se lo dividan por distancia, ya sea que 10 metros, de la mitad de la alfombra, dependiendo de cómo sea ya, pero sí lo partan en formas iguales, ¿ok? Que cierre la persona que es más fuerte en la carrera, porque de esa forma va a ser más fácil mantener un buen paso en la carrera y no descuidar ese objetivo, que tener, como ya les había dicho, tener que caminar o tener que pararse de plano a descansar. En el sled pull no hay mucho que les pueda decir. Si estás fuerte y esa cosa no te pesa, dale con brazo, vas a tener 1 kilómetro para recuperarte de los brazos. Sí vas a ir al remo, pero venga, si lo tuyo es jalar con los brazos, go for it y dale en chinga. Si no, lo más recomendable es la caminata. Yo lo que les recomiendo es que tomen la cuerda hasta adelante, donde es permitido, y caminar hacia atrás. Eso es lo menos cansado, es lo más eficiente. No es tan rápido, ciertamente, pero si de repente lo tuyo no es el sled pull, te resulta un movimiento pesado, yo creo que esa es la estrategia. La otra estrategia es que quizá puedas ganar un poco de tiempo dándole con brazos. Cuando llegues a fatiga, enseguida, pum, cambias, switcheas. Todo eso lo vamos a estar practicando en la semana. Esos son mis 2 tips o mis 2 recomendaciones para el sled pull, no hay más. Y de igual forma, aquí switchear con tu pareja cada cierta distancia, quizá la mitad y la mitad, o quizá un lado y un lado, o quizá 5 jalones y 5 jalones, ustedes lo decidirán. Ya hubo tiempo de entrenamiento, aquí solamente es para afinarlo, para dejarlo claro, y que cuando ustedes estén corriendo tenga que hablarse lo menos posible para ponerse de acuerdo. La comunicación ya está previa, ya hay un plan, ahí ya solamente es ejecución. Ahora viene la parte más importante, donde fue el punto álgido, o al menos el punto álgido que yo consideré previamente y que lo sentí en la carrera, que es la parte en la cual tienes que llegar a la estación del remo, del kilómetro de remo, y después los 80 metros de burpees, o quizá me estoy equivocando y es al revés, pero bueno, es lo mismo. En los burpees yo les recomiendo que cambien cada 5, cada 3 repeticiones, como ustedes lo vayan viendo, pero no lo vean por distancia, sino por repeticiones, porque de esa forma es más fácil que tengas un periodo establecido de recuperación y de ataque, y que la pareja vaya más o menos en el mismo BPM, que uno no se agite demasiado más que el otro, para que precisamente a la hora de salir corriendo no se atrase uno no tenga que caminar y el otro tenga que esperar, sino que ambos puedan salir más o menos con el mismo nivel de fatiga, y entonces poder recuperarse en los primeros 100, 200 metros de la carrera, aumentar un poco el paso, y de nuevo los últimos 100 o 50 metros bajar un poco para llegar y atacar la siguiente estación. Ambas estaciones para mí fueron las más cansadas. El remo, porque es un ejercicio que puedo desempeñar bien, le puedo dar duro, pero me agita. O sea, sé que correr después de haber remado es difícil, y fue así. A mí me tocó cerrar en el remo, lo mismo, practiqué mis últimos 50 metros, bajé la intensidad de una forma ridícula, pero me bajé y pau, me fui con mi partner a correr. Sí me costaron los primeros 200 metros, dejé que ella me marcara el paso, listo, respiré, pau, le empecé a dar. No hubo problema, pero porque lo planeamos así. Y aún así hicimos muy buen tiempo en el remo, no recuerdo cuál, es mentiría, pero hicimos buen tiempo. Y después regresar de ese momento a los burpees, ahí sí ella empezó y nos fuimos de 5 en 5. De todo lo que hemos entrenado, para mí los burpee bro jump representan un reto. Sí, es un ejercicio que me genera bastante fatiga, y por lo tanto correr después de eso, o sea, después de haber cerrado, e incluso llegar a los burpees después de haber corrido, después de haber hecho remo, a mí me fatiga demasiado. Entonces en esa parte sí fue donde lo sentí físicamente más exigente, en la cuestión de no puedo respirar, me arde todo el cuerpo, estoy cansado. O sea, como ahí es el momento en el que dije, madre, está cansado, güey, vamos a la mitad. Pasamos de eso, la carrera bien, llegamos a los lunges, lo mismo, nos hicimos a 10 metros. La neta es que mi partner se super rifó, a pesar de que esa madre, pues por la estructura del lugar, había que hacerlo en subidita al inicio y después de bajada, y
se rifó los de bajada, se desmadró los cuádriceps, o sea, se le cansaron mucho, pero aún así, aguantó la carrera. De ahí llegamos al Farmer Carry, hicimos lo mismo, vimos a dónde era, nos fuimos prácticamente de a 50 y 50 metros, ella está muy maciza, aguanta muy chida, me tiró paro, yo cerré y nos fuimos a correr. Lo mismo, sí me costó un poco porque me cansa el Farmer Carry, pero no hubo bronca, prácticamente fue el mismo paso toda la carrera. Después vino la carrera difícil para Su. En esa carrera ella cerró con los desplantes, nos fuimos a correr y sí noté como le costó más mantener el paso, pero bueno, ya era lo último, ya llevábamos más de una hora de carrera, estaba haciendo demasiado sol, casi no habíamos tomado agua, la neta la regamos, les digo, fue muy improvisado, pero aún así nos desempeñamos bien. Yo la noté cansada y dije, ok, va, no hay pedo, respiré, dije, es lo último, cabrón. Llegué y me atasqué con los wall balls, ¿no? Al final terminamos, no sé, haciendo creo que 60-40, 70-30, pero porque yo la vi demasiado cansada, entonces dijimos, ok, vamos a bajarle al ritmo, manténlo, vamos a llegar a los wall balls. Yo que se me facilitaba un poco más mantener ese paso, me mentalicé durante la carrera, llegué y dije, le voy a dar a los wall balls, y sí, le dimos, pudimos cerrar fuerte y nuestro tiempo fue 1:26. Esas son mis recomendaciones respecto a los tips para el Hyrox en la carrera, los tips técnicos, los tips de ejecución. Ahora nos vamos con los tips previos a la carrera, con los tips para la semana previa a la carrera, la semana de descarga.